Todos los días hay que firmarlo en la mañana y hay que firmar salida, ¿va? Muchas gracias. Maestro, doctor, le cedo la voz. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por descansar poquito. Vamos a continuar y vamos a hablar ahora de esta primera etapa, una etapa crítica en el desarrollo. No sé si la puedes poner como. Es una etapa crítica en el desarrollo en donde se dan las primeras experiencias abusivas. Em, les decía yo ayer que uno de los temas centrales que luego se batalla mucho, sobre todo ya hace algunos años, yo espero que lo estén resolviendo, es que muchas de las veces no se sabe qué hacer con un niño que todavía no desarrolla como habilidades de comunicación con los adultos, en términos de que no puede dar su testimonio, ¿no? Porque pues su lenguaje es limitado, su vocabulario también, para lo que se requiere, ¿no? Y entonces por eso muchas víctimas debajo de 5 años pasan inadvertidas. Otro de los elementos que hace que pasen inadvertidas es el tema pues de que no están todavía escolarizados. Obviamente en el preescolar se dan muchos descubrimientos porque otras personas se empiezan a encargar de la higiene del niño, ¿no? Cambiarle la ropa, verle su cuerpo, puede haber moretones, puede haber signos sangrados, cuestiones así. Pero es en la primaria en donde los niños empiezan a comparar lo que les está sucediendo con otros niños. O sea, los niños empiezan a hablar de su familia, ¿no? Algo que se me hace bien botana de los niños es que no tienen filtro, ¿no? Entonces, a mi mamá se divorció. Y es algo que, pues, no es de los niños, es de las personas. Pero ser adulto es empezar a construir una barrera para no decir ciertas cosas. Y pensamos que no decir ciertas cosas es prudencia. Y tienes razón, no decir ciertas cosas es prudencia, pero también es empezar a normalizar. O sea, a veces cuando no decimos ciertas cosas también las sacamos de la conciencia. Nombrar, decir es muy poderoso. Quedarse callado también. Entonces, los niños de esta edad no tienen la voz que tienen niños más grandes, que es cuando empieza a surgir. Hay una regla en psicología, bueno, una tendencia de lectura que yo tengo de la investigación en psicología sobre la diferencia de la forma en que revela un niño de 0 a 5 a un niño escolar. Y eso creo que nos puede ayudar para poder establecer indicador, evidencia y rastro. Por ejemplo, un niño en edad preescolar, pues el abuso lo va a platicar o lo va a revelar de manera casual. Es decir, va a estar hablando de cualquier otra cosa y de pronto va a nombrar algo que nos va a llamar la atención, ¿no? O sea, no te está como trayendo de, oye, te quiero platicar algo. Y los niños arriba de 6 años ya es cuando empiezan a desarrollar sentimientos y emociones más complejas. Y es cuando ya puede venir la vergüenza, la culpa. Y es entonces donde la revelación sí es un quiero hablar contigo. O oye, me está pasando esto. ¿Me explico? Entonces, algo que es fundamental cuando haya sospecha de abuso sexual es documentar cómo se dio y a quién se le dio la revelación, se llama. La revelación es el momento en donde por primera vez tenemos rastro de que el niño habló al respecto. A quién se lo dijo, cómo se lo dijo y el contexto que estaba alrededor es fundamental para la investigación. Es como, vamos a ponerlo así, como una escena del crimen, pues. ¿No? Hay que cuidarla porque la reconstrucción de ese momento nos puede llevar en línea recta a qué fue lo que está pasando. Entonces, la revelación, otra vez, es importantísima. Vamos para adelante, por favor. Eh, ¿Por qué operar? Bueno, pues con los niños, porque obviamente un niño pequeño no puede esperar que hable como adulto. En el contexto de sonorense, esto es muy importante, siempre se debe denunciar la sospecha.
por lo menos documentar la sospecha. Uno de los grandes problemas que tenemos es que se entiende la denuncia como un hecho de yo voy y pongo la denuncia. Afortunadamente ya pasamos por eso, pero hace 20 años los psicólogos pensaban que quien tenía que ir a denunciar era la mamá. Es que sí denuncie, le decían. No, pues es que tú ya eres psicólogo y tienes cédula, ahora te toca a tú acompañar eso. No solamente, o sea, si quieres que la mamá o el papá vaya, a ti te toca documentar en tu expediente lo que está pasando. Importantísimo, no se le pone sospecha de así, no, se le pone sospecha de abuso sexual o específicamente qué fue lo que sucedió. Es muy importante que esté en el expediente clínico. Recuerde, eso se convierte en un rastro. ¿Me explico? O sea, lo más importante es la documentación del rastro, dígame. Vamos a llamarle el foco rojo, ¿no? Sí. Ah, qué buena pregunta. Sí, como de para saber más, ¿no? ¿Me das un ejemplo o tienes un ejemplo? No. Muy buena pregunta. Em, mm, no, de momento no se me viene nada a la Sí, cabeza porque nos hablan mucho de no revictimizar. claro, 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 Entonces el niño a lo mejor dijo, estaba jugando con mi papá y me tocó mis partes y no me gusta. claro. Ok, lo documentas y ahí te quedas. Ok, Denuncio, pregunto, ¿qué ok. hago? No, 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 no. Muy bien, ya te entendí. Muy bien, muy buena pregunta. Miren, lo que tienen que hacer, no sé si llevan una bitácora, ustedes, claro. En esas Sí, situaciones sí la tenemos llevan una para... bitácora, ok. Ajá. Entonces, lo que tienes que hacer es que, por ejemplo, de casos reales que yo he tenido, a veces, por ejemplo, un niño puede estar hablando de una cosa y luego el niño responde, sí, a mi papá, mi papá también me toca mis partes, por ejemplo, puede decir. Y entonces ahí lo que se requiere es el contexto. Me explico, si están hablando entre ellos, no preguntas, eso creo que lo debe ser. O documentas, es decir, no vas a ir a denunciar de inmediato, pues por eso. Me explico, sino más bien documentas. Dices, o sea, lo anotas y lo pones en tu bitácora. Dices los niños, pero es que también hay que cambiar nuestro lenguaje. Y entonces a lo mejor la forma de documentar, los niños estaban hablando acerca de higiene y partes íntimas y Jaimito, Jaime, lo que sea, dijo que él, su papá, le lavaba su pene, por ejemplo, o le tocaba su pene. Depende cómo lo va a decir. Es que casi siempre no utilizan este lenguaje porque es un lenguaje muy adultocéntrico. Por eso, por eso te pedí el ejemplo, porque cuando lo decimos los adultos como que lo decimos diferente, ¿te fijas? Y el niño lo dice de otra manera. Entonces hay que tratar de ser fiel a lo que el niño dijo y hay que ponerle una nota, estar atento. Y entonces lo que vas a estar es atento, pero no necesariamente preguntar. ¿Por qué? Porque sí ha pasado, digo, no es la norma, pero sí me ha pasado encontrarme a gente en la cárcel 4 años porque la psicóloga, cuando ya llevaron al, pero eso ya era en la fiscalía, el niño dijo que le preguntó directamente, ¿tu papá te ha tocado? Y pues sí los Y toca. le dijo sí, y no le preguntó en qué contexto y qué era, o lo estaba Así bañando. es. Y luego aparte también recuerden que hubo médicos en su momento que lo que así le decían a los padres era que retrayeran el pliegue del pene del prepucio. No, y hay gente que todavía lo practica. Y hay gente que todavía lo practica, ¿no? Por ejemplo, también tuve casos en Baja California, en Tijuana. Estuve asesorando a unos peritos de la fiscalía porque los fui a capacitar y había una comunidad, había como una familia que eran de Michoacán, creo que eran, ay, mira, a lo mejor le estoy mintiendo, pero creo que eran triquis. Y entonces me decía ella que la mamá pellizcaba como en los pechos a las hijas cuando estaban en desarrollo y que era una especie como de carrilla bullying, algo así. Y yo le digo, ay, güey, no, pues es que sí, eso, o sea, pero sí hay importante reconocer el contexto. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Lo que estoy diciendo es que muchas de las veces, para poder investigar sobre sexualidad humana y para poder entender este tipo de comportamientos, a mí lo que me sirve es hacerme para atrás para ver qué otros comportamientos, además de ese, están asociadas a
el maltrato, la negligencia, pero sobre todo, y esta es la palabra central, instrumentalización de los niños. Me explico, la instrumentalización de los niños es cuando una persona abusa sexualmente de un niño, lo está usando. Y cuando una persona usa un niño, lo usa para todo. ¿Me explico? Entonces, yo lo que creo es que en lugar de ir para adentro, si no puedes ir para adentro, que es preguntar, ve para afuera. Entonces, oye, ¿quién trae al niño, a Jaime? ¿Quién se lo lleva? Hablar con las otras compañeras que han visto, y si no han visto nada y no ha pasado nada, pues no hay necesidad de llevarlo más para allá. Es decir, la investigación amplía, no cierra. Me explico, porque si tú lo llevas a la denuncia de inmediato, que podría ser en ciertos casos, digo, como no tenemos un ejemplo aquí, lo estoy hablando de manera general, no estoy dando una instrucción específica, sino estoy hablando de manera general, la brújula debería ser, ¿qué le ayuda a este niño en este momento? Que yo esté atenta, que pregunte más, pero para otras, las personas alrededor. La idea es, como les decía hace rato, niños y niñas tenemos un montón de fuentes, porque el niño y la niña siempre está casi siempre en presencia de adultos. Entonces, primero con tus personas de confianza, otras maestras, otras las personas que reciben a los papás, si llega a tiempo, no llega a tiempo, si el niño llega desvelado, ¿me explico? El no dormir, el no jugar, verlo en el recreo, ha tenido conductas sexualizadas con otros niños, por ejemplo. En el caso de que se presenten conductas sexualizadas, Ajá. em, por decir así, mm, que un niño invite a meterse al mismo cubículo de baño Ujú. a otro niño A y, enseñarse. y bájate el pantalón. Ujú. em, También documentamos y Hay que documentar y sobre todo hay que reconocer etapas de desarrollo. Otra vez, estamos hablando de un caso sí, abstracto. en este caso le decía, no precisamente estaban haciendo pipí, porque muchas veces uno dice desde la inocencia, porque estamos acostumbrados a tratar con estos niños, que ven normal el hacer pipí en el mismo baño porque a lo mejor hacen pipí en el mismo baño con papá y Sí, no pasa claro. nada. Eh, Cruzar X, los dijo mi chorros, hijo, ¿no? X, dice mi hijo. De compas, así. Sí, entonces lo ven muy natural. Entonces ahí es cuando hay que ver el contexto, hay que emplear, ¿no? Claro. Pero cuando escuchas que la conversación entre ellos Ajá. no va por ahí. Por ejemplo. Por ejemplo, ponte de espaldas, agáchate. Ok, ok, ok. Esa es la diferencia, ahí te va. ¿Se acuerdan que hace ratito le estaba hablando de muñecos anatómicos, de muñecos sexualizados, ¿no? Los muñecos sexualizados son los muñequitos pues son juguetes que tienen su parte de vagina, tienen pene, tienen todo eso. Y hay un manual de Yule, se llama, en donde dice, para lo forense no tiene sentido que lo utilices, pero tendría cierto sentido cuando los hechos ya están medio establecidos, o sea, ya hay otra evidencia y lo que quieres más bien es establecer la dinámica o ayudar al niño para saber qué pasó para educarlo. Entonces hace una diferenciación entre comportamiento sexualizado que podría estar asociado a una curiosidad sexual completamente natural, porque recuerde que los niños y niñas y personas con discapacidad, por ejemplo, o personas con autismo, o personas, todos somos personas sexuales. Entonces es normal que haya una exploración y también es normal que nos dé un chingo de curiosidad las cosas que nos están ahí como tabuceando, ¿no? Cuando nos dan tabú, pues también queremos saber más. La diferencia es esto, le llaman conocimiento atípico de sexualidad, ese sería el término que yo utilizaría. Un conocimiento atípico de sexualidad es, por ejemplo, agáchate, pues implica no necesariamente penetración. Y a pensar que tus genitales son para penetrarte de esa forma, implica que estuviste a lo mejor expuesto a material o fuiste víctima o alguien que fue víctima de otro de los niños se los contó. ¿Me explico? O sea, no necesariamente, o sea, hay que abrir las hipótesis. El que el niño, o sea, pues entonces, por ejemplo, chupar obviamente genitales, eso es conocimiento atípico sexual. Penetración, pero por ejemplo, tocarle los pechos o tener como curiosidad de tocar unos pechos, no necesariamente implica, o sea, es conducta sexualizada, sí,
pero es conducta sexualizada que podría ser de exploración. La masturbación, dime. Claro. Que ahí es una población bien vulnerable, ¿no? Y, por ejemplo, pues cuando les tocaba tanque, que los meten a nadar para darles su terapia, Ajá. pues es muy común, ¿no? En el baño, ¿no? Que están ahí los niños y hay puertas y todo, ¿no? Pero hay algunos niños que, por ejemplo, están desvestidos y le habla al otro, ¿no? Por lo regular me tocó en niños con síndrome de Down, autosuficientes, ¿no? Y pues se podría malinterpretar en el buen sentido de la palabra cuando te dicen, mira, mi mami lo hace también, verás, ven, te voy a decir cómo. Entonces paras la antenita, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos niños están expuestos dentro de un mismo cuarto y lo hacen por imitación, no por maldad, ¿no? Claro. Pero pues ahí pones la antenita y pues pasas la orden y oye, psicóloga, fíjate que en el baño pasó esto, lo otro, aquí y allá. Y los papás, como son autosuficientes, no ven ni oyen lo que sus hijos están diciendo o comentando, ¿no? Que Ok. para eso los perjudicaría, ¿no? En un momento dado. Pero la psicóloga inmediatamente, ¿pero cómo fue? ¿En qué contexto fue? Y no le dijo, o sea, todo bien, ¿no? Pero sí pasas el reporte de que Claro, hay una banderita roja de que se está cometiendo relaciones sexuales delante de los niños, ¿no? Que claro, creen los papás que no coordinan, que no escuchan, que no oyen, pero están imitando dentro de un baño donde hay más niños, ¿no? claro. O también otra medida que se puede hacer, una compañera quiere preguntar acá, perdón. Otra que puede ser también es educativa. Recuerden que los niños y niñas tienen derecho a una educación sexual. Y entonces a veces lo que está haciendo falta es educación sexual, porque personas con discapacidad no los tratan con límites. O sea, mucha gente los trata como, te estoy limpiando, no, o sea, no les piden consentimiento. Y entonces es normal que ellos normalicen ese tipo de interacción con los demás, como los propios niños, ¿no? Que salen en calzones así. Maestro, una duda, ¿cuándo se puede decir, digamos, como lo acaba de decir la compañera, entre niños o algo, cuándo se puede decir que es un juego sexual, vaya, y no un abuso sexual, vaya? Ya, va a depender otra vez la diferencia sería o sea, se han hecho un montón de investigaciones, metaanálisis, como de ver cuál es la variable que si está. Los médicos forenses utilizan un término que se llama patognomónico. Lo patognomónico es algo que está y entonces, por lo tanto, pasó esto. Por ejemplo, puede haber irritación en el ano, por ejemplo, y no es patognomónico de penetración, por ejemplo, porque puede haber, no sé, problemas digestivos, puede haber, o sea, otras cosas. Lo más probable, pues, o sea, no digo que tengan la misma probabilidad todos, pero sí es importante ver siempre el espectro de probabilidades para que cuando tengamos más información podamos ir metiendo a la caja cada una de ellas. O sea, que un poco lo que los quiero invitar es el tema de empezar a replantear la forma en que vemos el mundo. Ahorita voy a llegar a eso. Pero entonces, ¿cómo lo podemos determinar? Siempre cualquier modelo de predicción tiene que determinar que nuestra mirada se puede sesgar y ser estereotipada dependiendo de mi propia visión del mundo. Si ustedes tuvieron educación sexual durante su infancia adecuada y les dieron información, y es más, ahorita en la adultez ustedes están educados sexualmente, pues ustedes son personas que van a evitar sesgos y van a saber qué ver. Pero si usted no tuvo educación sexual, yo no tuve educación sexual, yo no sé si ustedes ya a quien se usa que les den educación sexual, Yo pero aprendí con ¿Qué hubo Lecón de Jordi Rosado, que hubo fíjense. Lecón, de Rosado, uno de los grandes maestros de la generación. Fíjate, Jordi Rosado, mi Jordi Rosado. Comparto unos comentarios aquí a propósito de lo que estamos platicando en el auditorio. Nos preguntan, doctor, en el caso de una niña de 6 años, reveló abuso a su mamá y abuela por parte de un intendente de su kinder. Sin embargo, en la toma del testimonio, videograbación, no habló sobre el tema, desviando las preguntas con un no me acuerdo y hablando de otros temas. ¿Qué es lo recomendable? ¿Volver a videograbar? La niña ya acude a terapia psicológica y sí hay hallazgos médicos. Esto se llama retractación.
La retractación es cuando, ahí les va otra vez, para que no nos perdamos, recuerde, indicador, evidencia, rastro. Y entonces, el indicador es, la niña ya dijo. Y entonces, si en la videograbación no salió, ¿qué es lo que deberíamos de preguntar? ¿A quién le dijo? ¿Me explico? O sea, porque partimos de, la niña ya dijo, y en la grabación no dijo. Si esta persona solo vio la grabación, ¿por qué está asumiendo que sí dijo? Porque alguien más es la fuente. Y entonces lo que hay es que hay que checar esta fuente. Por eso les decía que el contexto es la revelación. Y entonces hay que hacer una entrevista a profundidad para poder reconstruir la revelación. ¿Me explico? Si el niño no pudo decirlo, y si existe un testimonio, entonces hay que documentar la revelación. Y ahí tenemos una persona que es testigo. Pero si se fijan, lo que hacen muchas de las veces es, pues no dijo y ya va a terapia, que es una forma de decir, pues ahí vemos, ¿no? Y si se fijan cómo la terapia cierra y la investigación cierra. Lo que quiero es que pensemos anticierre. Cuando algo cierra, yo no, a mí no sé si es mi autismo, yo creo que sí, a mí me cuesta trabajo cerrar las cosas. Como que yo siempre quiero abrirlas, porque siempre siento que hay más. Siempre siento que cerramos por miedo, por vergüenza, por tabú, por flojera. Sí. Di no y cuéntalo, ¿no? Pero ¿y si sí sientes rico? Si sí sientes Qué buena bonito. pregunta. Si el que lo hace es tu primito que te gusta. Claro. ¿Qué haces ahí? Tienes toda la razón. Estás dando con un punto importantísimo. El error, uno de los errores más comunes, y déjame regreso un poquito, porque ahí es donde tenemos que también meter el dedo en la llaga. Sí estamos educados sexualmente nosotros. La neta, no, oigan. ¿O dónde nos educaron, pues? Digo, aparte de Jordi Rosado, ¿no? Jordi et al. 2002, ¿no? Así. Mi Sí, Jordi. una pregunta, Unos doctor. Aquí estoy, acá. Perdón. Ah, Mire, desde yo considero que en las edades que manejamos nosotros en la primaria, que son más o menos de 6 a 12 años, 13, desde todavía, y cuando se dan situaciones de tocamiento entre niños, entre alumnos, entre ellos, pues, sí puede ser considerado como un conocimiento atípico de la sexualidad. Pero el detalle se da cuando son niños menores de 5 años o hasta 5 años que están en preescolar. Ahí yo considero que todo lo que surja en tocamientos, desde malos entendidos, como decía una maestra ahí, o quiero pensar bien, o sea, yo los englobaría como sexualidad de exploración. Inclusive en la primaria se han dado casos en primer grado. Desde yo me topé con un caso en la costa de Hermosillo, donde una directora me dijo, maestro, hay un problema aquí porque se, en la, en el espacio de los baños, porque ya ve que son sanitarios, pues unos para hombres y otros para mujeres, en el baño de los hombres, alguien vio, una madre de familia vio a un niño encima de otro niño en actitud sexual, pero son de primer año. Y se hizo un show grande, se mandó a hablar a los padres, se hizo un show, pero yo como supervisor escolar le hago este planteamiento. Sin tener conocimiento así profundo del caso, cuando me enteré, la primera instancia fue, bueno, son de primer año. ¿Qué maldad puede tener un niño de 6 años? O sea, ¿qué le va a hacer? Ni lo va a penetrar o qué va a hacer el otro niño, sino que es lo que ven pues en la costa de Hermosillo. Quiero pensar que hay muchas partes, muchos campos agrícolas donde en un solo cuarto viven 5 o 6 gentes y el matrimonio a lo mejor hace el acto sexual
pensando que los niños están dormidos y algunos de ellos están viendo y cosas así, porque sí se da. En resumidas cuentas, quiero yo decir que cuando los niños son de 6 años todavía hacia abajo, lo que ocurra, y lo considero que es sexualizante, pero de exploración. No sé si estoy bien o no. Ok, Gracias. o sea, mira, en general, muy buena observación. Voy a tratar de responderte a ti y continuarlo con lo que estábamos diciendo acá. La única forma de saber eso es conociendo la ley. Reconocemos, hay que recordar que la la Convención de Derechos de Niños y Niñas, en su aplicación ya en términos de sanciones, por ejemplo, o conductas que pudieran ser dañinas para otro, vamos a llamarle, digo, hay un concepto que se llama adolescentes en conflicto con la ley, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí niños en conflicto con la ley porque cometieron un acto que finalmente atenta contra la dignidad de otro niño, vamos a suponer, ¿no? Hay que suponer siempre que ese niño, cuando comete cualquier falta que sea comprobada, o sea, que no solo es solo un indicador y no haya evidencia y nos dé rastro, entonces lo que tenemos que pensar es que ese niño es parte de un contexto. Y todas las acciones que llevemos a cabo para corregir, detener eso, tienen que tener un carácter transformador y no punitivo. ¿Qué es la punición? La punición es el escándalo. La punición es este niño está mal. Pero hay que pensar, me estaba acordando de un caso precisamente en Monterrey de una persona con síndrome de Down que viola a su vecina, lo cual te juro que estuve investigando y no encontré realmente precedentes a eso. ¿Por qué creen ustedes una persona con síndrome de Down podría cometer ese acto? El acto de la violación, les recuerdo, no es un acto de impulsión sexual, es un acto de sometimiento, humillación para retribuir una identidad. Entonces, si una persona con síndrome de Down está haciendo eso, ¿qué podemos de inmediato pensar? Que estás, porque es una persona vulnerable, lo primero que deberíamos de pensar, alguien se lo está haciendo o lo están usando para participar en ese tipo de acciones. Y entonces lo que tendríamos que hacer, en lugar de llamar o sea, los padres tienen que participar, pero se tiene que aprender como comunidad a manejar esto de formas no punitivas y moralizantes, porque el abuso sexual es una realidad, pero lamentablemente se instrumentaliza para construir pánicos morales. Y el pánico moral implica entonces una respuesta desbordada que no está en función de los niños ni niñas, sino está en función del reforzamiento de mi identidad como padre, como maestra, como sacerdote, como quien sea, como el que controla el comportamiento de esto. Entonces, ahora sí, pensándolo de esta manera, si sucede algo entre ceros y cinco, tendremos que buscar otro lenguaje para decirlo. Porque cuando decimos esa conducta tiene características sexualizantes, lo primero que tenemos que pensar, ¿no estará metido mi adultocentrismo primero en esto? O sea, que le estemos dando connotaciones que normalmente puede ser que las tengan, pero tiene que ver con la sensación. También tiene que ver con que los niños y niñas tienen acceso a pantallas y no lo supervisamos. O sea, a mí se me hace más fácil que un niño en este momento. Ahora es más difícil, o sea, lo que les quiero decir es, cuando yo trabajé hace 25 años en abuso sexual infantil, cuando un niño tenía conocimiento sexualizado era bastante extraño porque no tenían acceso, pero ahorita los dejamos con el celular todo el tiempo, en la escuela van y ven tablets y hay niños más grandes que, por ejemplo, sus papás, a mí me tocó un caso así, le dio su tablet y en la tablet tenía, me acuerdo que lo dijeron los de la fiscalía, tenía pornografía. Y entonces la mamá vio la pornografía y luego dijo, es que el señor tiene pornografía y se la dio a mi hijo para que viera pornografía. Y luego el niño le preguntaron, oye, tu papá, es el que les decía, ¿te toca? Y dijo, sí, era porque lo estaban mañando. Tiempo después, yo cuando dije, oye, a ver, hay que ver la pornografía, ¿no? Eran fotos de Ninel Conde. ¿Me explico? De esas de señor, que no sé por qué las pasan en sus grupos de WhatsApp. ¿Se han visto que hay señores que tienen grupos de WhatsApp que se pasan fotos de mujeres así? Que no lo haga. Está raro, ¿no? Está raro. Así como, ¿ya viste? Buenos días, y así, la Ninel Conde.
O sea, no está chido, pero pues salen, o sea, casi que sale no y no, o sea, el rollo. Pero también tiene que ver con la educación sexual de las personas que están participando, porque les da el acá, ¿no? ¿Por qué les da el acá? Porque como no tenemos educación sexual, pues tenemos toda esa sensación de tabú al hablar de esas cosas. Entonces, efectivamente, lo que tenemos que hacer, y lo hemos trabajado, acabamos de tener un caso en Chile, si quieren más adelante se los presentamos, hay casos complejos, pues. Justo es lo que les iba a platicar, que Sí. en Chile fuimos a testificar cerrando el año pasado, y estábamos participando como peritos de la defensa de un joven que en ese momento tenía 19 años de edad y su hermanastra lo estaba acusando cuando ella tenía 14 años de violación. Entonces, bueno, el abogado con quien nosotros colaboramos nos pregunta cómo vemos la cosa, ¿no? Normalmente nosotros revisamos todo lo que ya está en los registros de la investigación, incluyendo la entrevista con la joven que realiza la fiscalía y que tienen videograbada. Y bueno, todo el historial de qué se supone que pasó, quién presentó la denuncia, y luego cómo se enteró la mamá, y luego cómo se enteró el papá. Algo que tenemos que hacer es precisamente seguir esta secuencia desde el origen hasta el punto de contacto en el que el testimonio llega a nosotros, pues. Porque luego va jugando un teléfono descompuesto y fue lo que pasó en este caso. Decíamos hace un momento que el desarrollo propiamente, pues hasta los 25 años, ¿no? Ya termina uno de madurar cerebralmente. Es por eso que tomamos malas decisiones, hasta mucho más grandes, ¿no? Y después de los 25, por supuesto. Pero pues estamos hablando aquí de dos adolescentes, una en 14 años y el otro en adolescencia tardía de 19 años de edad. Em, lo que nosotros planteamos como peritos es que vimos esta secuencia de cómo fue el tratamiento, el abordaje de la experiencia que tuvo la joven adolescente respecto a qué significado le dio ella a esa situación sexual. Lo que pasó brevemente fue que habían iniciado una familia en conjunto, la madre del chico, el padre de la chica, vivían juntos, se acababa de separar la madre, la chica ya estaba en psicoterapia, para ese momento ella traía toda una situación de trastornos de la conducta alimenticia. Bien. En ese vínculo de confianza que genera el adolescente con su psicoterapeuta, un día en una fiesta familiar, cotorreando con otra adolescente, prima del hermanastro, la otra adolescente tenía 17 años, estaban en una fiesta familiar, se aburren de estar con los adultos, les piden permiso para irse a la casa del joven, de los dos adolescentes, a cotorrear, y se va con ellos la prima y unas dos hermanas de la prima. Entonces había, póngale usted, 4 menores de edad, 2 adolescentes, 2 niñas y uno de 19 años de edad. La cosa es que ahí en la casa empiezan a consumir alcohol, cosa que tampoco es o sea, no está bien, ¿no? Afecta el desarrollo, lamentablemente es común, pues, ¿no? Y en ese contexto, no había antes de este hecho, de este evento particular, la interacción o la dinámica de relación entre estos dos hermanastros era totalmente, em, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Pues de un vínculo de cuidado, ¿vale? No había antecedentes de asimetría de poder, no había acoso, no había No, sexualización. nada más importante, cuando, cuando estamos narrando esto es porque nosotros vimos mensajes de texto, ¿me explico? O sea, porque luego a veces contamos las cosas como si, no, tuvimos acceso a los mensajes, estuvimos viendo o sea, hay rastro de todo esto, pues. Entonces Sí. lo que está contando ella es una narrativa con rastro. Ujú. De todo esto hay evidencia, pues, ¿no? El problema es la interpretación siempre.
Entonces, ahí les va cómo es que ella revela esto a la psicoterapeuta y la psicoterapeuta hace una interpretación que invalida desde una perspectiva adultocéntrica la experiencia de la exploración sexual del adolescente. Básicamente lo que pasó es, se ponen a pistear entre los adolescentes, las niñas pequeñas se van a dormir, se las llevan sus papás y se quedan los adolescentes cotorreando. La adolescente hermanastra ya estaba explorando su sexualidad, ya estaba explorando su orientación y para ese momento ella misma había comentado con su papá, con su mamá, que se asumía como lesbiana, ¿vale? Tenía 14 años y el otro tenía 19. El otro chico se asumía como heterosexual. Bueno, en un momento de estar pisteando y estar el chico en la computadora jugando todos videojuegos, ¿no? Cotorreando, la de 17 pone música y se ponen a bailar. Las dos adolescentes inician una interacción sexualizada. Se ponen a perrear. El otro nomás está viendo, no está haciendo nada. Se empiezan a besar ellas dos, el otro nomás está viendo, no hace nada, no participa. Pero en su fantasía de adolescente que creció en pandemia, y él mismo lo reconoce, después ya cuando lo entrevistamos, dice, se me hizo fácil y propuse un trío. Y ellas dijeron que sí. Dice, pero estábamos todos pedísimos. Dice, yo de hecho, me da mucha vergüenza porque entre ellas se empezaron a desvestir y luego nos empezamos a besar y luego quisimos intentar la penetración y yo me eché en la cama y primero se subió mi hermanastra sobre mí. Dice, pero no, yo no pude penetrarla porque estaba tan pedo y empecé a sentir tan mal de lo que estaba pasando. Dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Que la quité de encima y me fui al baño a vomitar. Y cuando vomité y el guácara me devolvió la conciencia de lo que estaba pasando, salí y les dije, esto no está bien, yo ya no quiero este cotorreo, tú eres mi hermana, ella es mi prima, yo ya me voy y se fue al cuarto de abajo. Y ellas dos se quedaron ahí, incluso pasaron la noche juntas. La otra chica, que también la entrevistamos, describe exactamente lo mismo que el joven, ¿no? El problema es que en la acusación de la fiscalía dice que lo que la chica adolescente víctima recuerda es que quita a la prima de la ecuación, importante, o sea, mi hermano y yo estábamos en la casa, él me jaló violentamente, me subió al cuarto y me violó. Ajá, ok, contexto, ese es el famosísimo contexto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, a la siguiente semana, de hecho hablaron las primas, ¿no? Las dos jóvenes, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estás? Bien y todo. Todo bien. Le preguntamos a él cómo fue la convivencia, lo corroboramos con los otros cuidadores, ¿no? La mamá del chico. El papá de la chica falleció en el inter de la investigación, entonces ya no estaba como testigo, pero para el momento en que se presenta la denuncia sí comparte él su testimonio, ¿no? Lo que el padre narra que pasó es, y que de hecho lo confirma la psicoterapeuta del adolescente, es que básicamente estuvieron conviviendo, todo bien toda esa semana, la siguiente semana le tocaba psicoterapia al adolescente, va y le cuenta, oye, pues fíjate que te quiero platicar, un cotorreo que tuve ahí con una chica, pues estuvo bueno, interesante, que no sé qué, bueno, también estuvo mi hermano ahí, pero pues te quiero platicar de lo que viví con la chica, ¿no? Y la otra, ¿pero tu hermano qué? Pues ya te dije, o sea, pues estuvo ahí, no, nomás dimos unos besillos y pues no pasó nada, pero pues él estuvo ahí, como que yo quise y no se pudo y vomitó y entonces la psicóloga, muy insistente, sí, pero cuéntame más. Y la chica, pues que yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar del cotorreo que tuve con la otra chica, porque estoy explorando mi sexualidad, ¿no? Pero la psicóloga insiste y entonces lo caracteriza y procede a decirle, no, es que lo que te hizo tu hermano es violación. Y si tu papá no denuncia en 24 horas, lo voy a hacer yo, porque tengo la obligación profesional de reportarlo. Entonces, el papá que estaba afuera esperando al adolescente lo hace pasar
La chica se suelta a llorar, según el testimonio de la propia psicoterapeuta, fíjense ustedes. Y entonces ya pasa el papá, oiga, su hija me acaba de decir que su hermano la violó, platícale, y entonces la joven ya no habla de la chica, la omite. Y el papá de lo que se entera es nada más de lo que la psicóloga dijo, sin tomar en cuenta todo lo demás. Y así es como inicia el caso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se separa la familia porque el papá alarmado va y le cuenta a la mamá del adolescente que ya estaban divorciados, le dice, oye, pues me acaba de revelar que mi hijastro hizo esto, pues llévatela, ¿no? Yo voy a ver qué hago, pero como el señor no tenía dónde vivir, la casa era de la madre del adolescente. Él le dijo a esa madre que él no había denunciado y sí había denunciado. 8 meses le ocultó a la mamá del adolescente que había denunciado a su hijo, pues, ¿no? Porque no tenía dónde vivir el señor. Todos viven en la misma casa en este Sí. momento, ¿eh? Todos conviven después de eso durante 8 meses, como si no hubiera pasado nada de esto, pues. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Hacer un peritaje para explicar con perspectiva de género y con perspectiva de adolescencia cómo esta interacción sexual fue caracterizada por una psicoterapeuta que pues se voló la barda, un montón de criterios éticos profesionales, que incluso hay un criterio de regulación de ética profesional en psicoterapia en Chile que utilizamos para decir es que la psicóloga no tuvo que haber hecho eso, pues, ¿no? Además, la psicóloga le impone, porque es su figura de referencia, ¿no? Se supone que pues una adulta me viene a decir a mí, la psicóloga, cómo funciona el mundo, y si la psicóloga me dice que eso fue violación, pues fue violación. Aunque yo sé que no hubo penetración, aunque yo sé que mi hermano se fue, aunque yo sé que todo empezó con la chica y terminó con la chica, yo no voy a desafiar al adulto con una licenciatura que está enfrente de mí diciéndome, insistiéndome en caracterizar un evento que a esa edad yo apenas estoy explorando qué onda. Entonces, eso pasa muchísimas veces, pues. O sea, era entre pares, por ejemplo, ¿no? Esto. También la otra chica estaba descubriendo, estaba interactuando. Ahora, ¿es conflictivo? Sí. El chico, de hecho, tuvo 2 intentos suicidas después de esto. La familia de los tíos del adolescente fueron a apedrear y a balacear la casa del adolescente con su madre y sus abuelos adentro. Se tuvieron que mudar y cambió la vida de todos, ¿no? Eh, exacto, o sea, ¿qué se supone que tenemos que hacer ahí? ¿No? Uno, caracterizar. Lo importante es, exacto, documentar, ¿no? En el contexto, o sea, primero, no forzar a las víctimas ni a ninguna persona a contar una cosa que te está diciendo, no te quiero contar de esto en este momento. Ella lo dijo claro y la otra le insistió. Dos, a su tiempo también, nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar, no desde una perspectiva adultocéntrica en el que tenemos que caracterizar esto, pues, ¿no? Los mismos adolescentes tienen su proceso, también los niños, pues, ¿no? Ella misma está especificando que no fue una dinámica coercitiva, no fue una dinámica, a ver, el otro chico estaba súper intoxicado, no es como que él las puso pedas a ellas y luego, ajá, ¿sí me explico? Entonces, todos esos son elementos o criterios que tenemos que contextualizar las circunstancias. ¿Quién le hizo a qué, a quién? ¿En qué momento se lo dijo? ¿En qué contexto se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo exactamente? ¿Cómo respondió la persona? ¿No? En Guatemala llevamos casos de jóvenes en conflicto con la ley que están por delito de violación presos porque los papás de sus novias se enteraron que sus hijas adolescentes tenían vida sexoafectiva y los denunciaron por violación. Y pues va la joven adolescente obligada a denunciar la violación porque pues ni modo que contradiga a sus papás, ¿no? Con todo este tabú que existe sobre el control del cuerpo de las mujeres, la sexualidad de las mujeres, la virginidad de las mujeres, etcétera. Entonces, eso es pensar el problema desde esa palabra compleja. Transperspectivismo. Transperspectivismo.
Y pues bueno, así está la cosa. Miren, y en este caso, o sea, el adolescente cometió algo inadecuado completa y absolutamente. O sea, el vato de 19 no tiene por qué estar pisteando con dos jóvenes, no tiene por qué estar proponiendo absolutamente ningún tipo de tocamientos sexuales. Es obvio que está mal. Es obvio que es inadecuado, es obvio que él tiene el poder, a pesar de que tenga una diferencia de 1, 3 o 4 años. Es obvio. El problema, yo creería, no son, o sea, los profesionales que lo atendieron. Porque si la psicóloga hizo eso, ella tenía que documentarlo. Claro que sí, obviamente sí, lo acabamos de decir, pero tenía que actuar desregulándose y haciéndolo todo ahí, el argüende y salir, sin antes recoger la información para entonces hacer lo más adecuado para la persona importante que es la adolescente. Ese es el tema. Y luego la fiscalía, en lugar de decir, esta información, así lo voy a imputar al vato, lo que dice es, mejor voy a transformar esto en algo que suene un estereotipo porque es más fácil imputarlo, en donde, o sea, la fiscalía en su cargo no ponía a la otra persona ahí. Lo cual, si se fijan, si era menor de edad, pues también era víctima, y si era mayor de edad, pues también era agresora. Perdón, antes el compañero y luego acá. Perdón, ahí va el micrófono, para que nos escuchen acá. Todo esto es importante porque este tipo de situaciones sugestionan mucho lo que viene siendo la memoria y el relato de las Exacto. personas. Por eso es que se tiene que ser pues bastante objetivo en ello. Es frecuente que se encuentre que las mismas situaciones que en algunas personas se dispare, en el caso de niños, las situaciones que relatan o la información que reciben les disparan a los padres cierta Sí. revictimización propiamente de De situaciones que ellos acuerdísimo. vivieron y sugestiona mucho también la Claro. memoria en las personas. Por eso es que tenemos que estar bastante atentos a toda esta Claro. información de contexto que hay. Nos que aporte metemos al riqueza. tema, ¿no? Totalmente de acuerdo, colega, tienes toda la razón. ¿El compañero va también? Sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hablando del abuso, yo creo que hay un elemento muy importante dentro de estas personas que pues se brincan estas líneas, ¿no? Yo cada vez que escucho este tipo de historias, hablando de contextos específicos, me recuerda a un personaje que es reconocido como uno de los más grandes seductores de la historia, ¿no? Giacomo Casanova. Mm. Yo quiero hacer una pregunta sobre ¿qué opina cuando una persona se brinca una línea de forma muy sigilosa desde la seducción? Sí. Y la seducción, cuando es brincada en este sentido, o sea, de forma muy sigilosa, llega al sentido en que la persona lo ve como una convicción. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos a hijos enamorados de los padres, hombres y mujeres viviendo con ellos, y yendo a la respuesta que dio ahorita la compañera, ¿no? Se siente rico. Yo conozco muchos casos donde hay personas que han hecho este proceso sigiloso, han seducido a la persona y se vuelve un dilema inclusive, porque ¿cómo discriminamos esos casos? Acusamos directamente, las familias a veces están en contra del papá o la mamá, entonces ¿cómo juzgamos ese tipo de casos? Muchas gracias por decirlo, porque tienes toda la razón. Si se fijan, esto ya se está complejizando, ¿no? Quiero regresar a lo que tú decías porque creo que el hilo conductor es ese. Lo que decías tú es, el término técnico es la introducción del estereotipo negativo, se llama. La introducción del estereotipo negativo es algo que podemos hacer los profesionales que, como tú bien dices, en lugar de primero documentar, informarte, buscar datos colaterales para tener una perspectiva y entonces intervenir, ya sea documentando, lo que sea, lo que hacemos es que lo empezamos a caracterizar de manera negativa. Y eso pasa mucho, por ejemplo, el ejemplo que tú diste es clásico, ¿no? Como de, si te sientes incómodo, o sea, yo también veo esos comerciales, ¿no? ¿Se acuerdan otra vez, son cosas de mi época. Chabelo tenía el de, mucho ojo, cuate, ¿se acuerdan? Que hablaba, ti, si una persona se acerca a ti. Y entonces, si tú ves ese comercial, si eres un adulto, le entiendes, porque había una serie de spots que se llamaban Mucho Ojo. Y entonces, si una persona te invita a algo que es secreto, bla, 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 y tú decías, pues ya digan abuso sexual, ¿no? Porque yo como adulto le entiendo,
Pero un niño, pues se vuelven unas instrucciones medio raras que no sabe realmente qué está pasando. La introducción del estereotipo negativo se estudió mucho en los años 80 a partir de un caso que es el caso de los McMartin. El caso de los McMartin fue en una escuela preescolar precisamente, en donde un niño, ahí les va el primer caso, porque luego ya se documentó todo muy bien lo que sucedió. Una madre de familia dijo que su hijo había dicho que el hijo de la dueña de la escuela, que era una persona que asistía ahí, que era como una especie de subdirector y estaba ahí, pues no convivía tanto, pero pues ahí andaba, lo había tocado. Y entonces la madre fue y puso y habló de esto. La policía investigó y se dio cuenta que ni siquiera convivía este vato con él. ¿Eso quiere decir que no pasó? No. Pero cuando investigas bien el caso, estaba pasando exactamente lo que tú dices. La persona, la madre, tenía un contexto de enfermedad mental, particularmente en aquel momento se diagnosticaba con esquizofrenia, muy probablemente por abuso sexual, por maltrato, por tortura en su infancia. Eso quiere decir que ahora estamos viendo no solamente a la niña, sino hay que ver a la madre y hay que darle asistencia social. El tema fue que la policía, una de las policías, Sí. fue la misma época del pacto satánico. ¿Quiere hablar usted? Ok. Miren, en el contexto escolar, lo que se está generando últimamente son los famosos folios. ¿Famosos qué? Folios. Es decir, una madre de familia agarra el teléfono, habla a la línea de la educación y dice que su hijo o hija es maltratada por la maestra o por el maestro porque le habla fuerte. O porque se le queda viendo el maestro con actitud lasciva. O que se le queda viendo a las niñas las piernitas. Y se le acusa al maestro. Y cuando digo que se levanta un folio, es porque ahora los padres de familia, cosa que no se hacía antes, tienen la libertad de agarrar el teléfono, le digo, hablar a la SEC y de manera anónima, porque ni el nombre lo dan, de manera anónima se hace la denuncia. ¿Y qué sucede ahí? Se hace un show y le voy a explicar en qué consiste. La estructura educativa, el área educativa le manda la queja o la denuncia a la jefatura de sector, la jefatura de sector al supervisor, el supervisor al director. Cuando llega a la escuela, se tiene que actuar en base a los protocolos de actuación. Y esos protocolos de actuación, entre otras cosas, consiste en hacerle una serie de preguntas al grupo donde está el niño. Cuando la situación se genera en el grupo nada más, son 6 preguntas estandarizadas que se les hacen. Entre otras cosas, una pregunta recurrente, bueno, siempre está, dice, ¿a quién le tienes miedo de los que trabajan en la escuela? Y casi todos los niños dicen que al director o a la directora. ¿Y por qué? Porque ahí es donde mandan los maestros a los niños que se portan mal y la directora o el director ya no les pega como les pegaba antes. O sea, ¿les preguntan al grupo? Cuando se genera el asunto en el grupo, sí. Pero si el asunto se generó en la escuela, en la cancha, a toda la escuela. Se le pregunta a toda la escuela. Y cuando eso sucede, siempre salen situaciones raras en las respuestas de los niños que son colaterales, por así decirlo, y se generan otras investigaciones. Pero eso es recurrente. Es muy frecuente que eso suceda. Se desvía la atención académica del maestro y del director para atender ese tipo de casos. Y viera cómo se dan casos de madres de familia que le tienen animadversión al maestro o a la directora. Como son llamadas anónimas, pues me cae mal el director porque me llamó la atención en una asamblea de padre de familia y me hizo quedar en vergüenza, por lo tanto lo voy a denunciar como que es tal o cual. Y eso se está dando mucho en las escuelas y muchos maestros y directores lo callamos. El maestro vive estresado constantemente. Imagínense ustedes en secundaria que una niña le diga al maestro, si no me pones 10, voy a decir desde que me tocaste.
¿Qué haces? ¿Qué haces? De inmediatamente la fiscalía se prenden los protocolos y se hace un verdadero movimiento en contra del maestro. Muchos maestros y maestras se están jubilando porque sienten la presión social en ese sentido. Vas al DIF, vas a la Procuraduría y dicen, basta con que aparezca en las redes sociales un comentario en contra de un maestro cuando por automático hacemos la investigación. ¿Qué es eso? ¿Dónde queda la integridad física y moral del maestro, del trabajador? Ese detalle quiero comentarlo porque se está dando a nivel nacional en Sonora. Se está dando mucho eso. Y fíjese una cosa, Hermosillo es una ciudad, considero yo, muy tranquila en cuestiones de denuncias y de ese tipo. Antes se pensaba que las denuncias se daban en la ciudad, pero están pasando ya a la sierra, a la costa. Antes los maestros decían, no me quiero ir a trabajar a Hermosillo porque los padres de familia son muy tremendos. Mejor me quedo en la costa. No, también en la costa está sucediendo. Pero eso es porque los padres están informados y están muy apoderados porque dicen que la denuncia es fundamental, pero se están llevando entre las patas a la labor que diariamente hacen los maestros y que por acciones malas de algunos padres de familia, sobre todo, que se las pasan de metiches muchos de ellos en las escuelas, que ahí están. Desde las 7 de la mañana dejan ahí al niño y no se van hasta que lo recogen y ahí están viendo a ver qué es lo que sucede. Y cualquier cosita, la llamada telefónica. Ahí la dejo. Gracias. Ok. Si se fijan, siempre no nombramos el problema, que es, no hay, si una niña dice eso, oye, si no me pasas te denuncio, otra vez es una niña, y que esté haciendo eso implica un contexto en que hay que investigar. O sea, no cualquier niño hace eso. Me explico qué alcanza para llegar a eso y no, o sea, no hay, hay que un poco, hay que ver a los niños como niños. Yo sé que pueden hacer cosas muy severas, pero es nuestro trabajo como adultos reconocer los derechos de las infancias, y los derechos de las infancias es no, si la niña está haciendo eso, no es porque sea una villana, es porque vive en un entorno que está sucediendo y que está provocando eso, suponiendo que eso sucede, que estoy seguro que sí. Yo escribí un libro que se llama False Allegations, falsas acusaciones, que se trata de cómo investigar un crimen que podría ser una falsa acusación. Y entonces lo que no estamos nombrando aquí es que no se está investigando bien. La denuncia está bien, el folio está bien. ¿Qué se hace después con eso? Ese es el problema. Porque si, por ejemplo, los maestros tienen educación sexual, los maestros les dan acceso a educación sexual, les dicen, oye, hablan de estos temas como lo estamos hablando aquí, pues no, ustedes están vulnerables, porque ustedes también no saben, están como con el nervio de qué hago, qué no hago, porque entonces, ¿qué tal que pasa? O sea, noten entonces que la educación es clave cuando hablamos de sexualidad. ¿Y por qué digo que es clave? Porque la educación sexual es un tabú. Porque en espacios como estos no se pueden decir ciertas palabras o de ciertas formas porque generan incomodidad. Y esa incomodidad, no se nos olvide, no es porque sea un tabú, es porque así te controlo. Si tú no tienes educación, te puedo controlar porque entonces con miradas, con espanto, con agüite, te controlo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Educación para los maestros de sexualidad, de desarrollo psicosexual, de qué podría estar pasando si un niño está haciendo ese tipo de cosas, o si una madre dicen, es que las madres, es que dejemos de caracterizar de manera negativa a los demás. Hay que entender que el contexto nos condiciona. Si el contexto nos condiciona, por ejemplo, si hay un protocolo de preguntarle 6 cosas a un niño cuando pasa eso, pues eso no es investigar, mijo, eso se llama burocracia. ¿Te fijas? ¿Cómo que voy a ir a preguntar 6 cosas? ¿Qué tal que esas 6 cosas no tienen nada que ver? Pero el otro va de, hago mi chamba. 6 preguntas, ya yo voy en la 4, ya casi termino. La burocratización
de la investigación es el gran peligro. Una Lo- pregunta. Pero no podemos aplicar, deme chance de terminar las cosas, pero no podemos avanzar a una investigación, porque un investigador es alguien que piensa, que lee el mundo y que luego actúa sobre él. No es una persona que ejecuta una serie de pasos. En ese sentido, por ejemplo, hay investigaciones, ya sea, ya sea de estadística frecuentista con modelos de ecuaciones estructurales o de modelo de teoría de Bayes, que hagan predicciones de hipótesis o independientemente de cualquiera de los dos modelos, con datos de los casos de falsas denuncias, como lo que mencionan del adolescente, de cuando un niño una mamá le pega a un niño, pero nada más le jaló la oreja porque estaba harta, porque no tenía para comer, pero que está muy lejos de ser violencia, sino es agresión. De todos estos casos falsos que le llegan a la denuncia, hay predictores o Claro. artículos de esos con esos modelos. Ahora, cuáles son los más comunes? Claro. Y segunda, y de ahí, si de esos predictores se han generado protocolos, porque creo que ya de ahí va la secuencia para que se llegue a la institución, porque muchas veces como servidores públicos, que en su momento o me ha tocado, no conocen ni los códigos, los protocolos básicos, el código 100, el código naranja, el código rojo, no conocen todo, ¿no? Y creo que desde ahí partimos. Para terminar, quiero agradecer tanto a ti por la plática, está interesante, y también a los compañeros que están participando porque lo vuelven interesante, ¿no? Sí. Y tercera, hay una película que se llama The Hung, de Dinamarca, de Thomas Vinterberg, ¿Cómo se llama? traducida The Hung, D-H-E, espacio, H-U-N-G. Ok. Traducida al español es La casa con Z, de Thomas Vinterberg, que habla de un caso de una niña de 6 años que dice que la abusó sexualmente el mejor amigo del papá, cuando toda la trama que es falsa. Ya. Te serviría como ejemplo. Ya sé cuál es, claro. Buenísimo. Que el pueblo todo se va, está súper dura el final, así de que el vato vive como en la dura. Sí, serviría como explicarla en Claro. estos casos, pero la respuesta que yo esperaría de los modelos y cuáles son los principales predictores, Sí. ya independientemente de teoría de Bayes o Ajá. frecuentista de ecuaciones estructurales. Sí, de Hunt sale el man este de la serie de Aníbal. El actorazo este que, sí. Ahí te va, muy buena pregunta. Fíjate que hay una disyuntiva aquí. Yo creo que, un poco aclarando, como yo entiendo la teoría de Bayes, el teorema de Bayes implica que los seres humanos, que la probabilidad de que suceda algo es muy diferente a lo que la intuición nos dice. Porque el modelo que tenemos del mundo de cómo funcionan las cosas no está basado realmente en estadística probabilística, está basada en estos monitores que tenemos biológicos de que nos da ansiedad algo. Y las matemáticas bayesianas lo que hacen es que están constantemente alimentando un modelo con nueva información. Lo voy a tratar de decir de manera más sencilla. Entre más sabemos sobre el mundo, si supiéramos todo sobre el mundo, nos sorprendería lo que es posible, lo que no es posible. Los seres humanos tendemos a pensar que casi que lo improbable es muy probable, porque estamos asustados, pues. Entonces, no conozco modelos, pero en nuestro texto nosotros lo que ponemos son focos rojos. Explico por qué. Toda investigación, toda forense, toda, se tiene que basar en hipótesis. Y entonces, cuando hay abuso sexual, hay diferentes hipótesis. Hipótesis una, esto que me está diciendo el niño pasó y como lo documenta, entonces nos va a llevar a más rastros para poder probar qué sucedió. Hipótesis 2, depende del caso, ¿no? Pero hipótesis 2, el niño malentendió algo, se lo dijo un adulto y el adulto le metió la idea. Hipótesis 3, aquí hay un tema de conflicto que se está instrumentalizando el sistema de justicia para tumbar a alguien por razones políticas. Hipótesis 4, si te fijas, para poder llenar esas hipótesis, necesitas investigar el caso más probable. O sea, dices, claro, o sea, hasta hay un video que la está abusando sexualmente. De todas maneras, tienes que buscar lo contrario para probar lo que tú quieres. Es el pensamiento crítico científico, popperiano, pues, así de, oye, si tú dices que todos los hombres son iguales, no tienes que entrevistar a todos los hombres que son iguales, sino tienes que buscar el que es diferente. Si lo encuentras, entonces ya tu hipótesis se va a debilitar. Cuando hablamos de falsas acusaciones, realmente lo que estamos haciendo es debida diligencia. El problema es que la investigación criminal tiene que ser como una pirámide.
Primero, se recoge un montón de información de manera superficial, luego esa información se corrobora con los peritos, pero estos peritos se tienen que comunicar entre sí y luego después se contextualiza todo para poder llegar a una serie de hipótesis y poder ver cuál es la que probamos. El problema es que en lugar de ser una pirámide así, ahora sí que como la alimenticia, la voltean. Exacto. Y entonces lo que hacen es empezar por lo que yo quiero y luego buscar cómo todo eso se... O sea, si ya tengo un detenido, el trabajo es determinar cómo ese detenido, pues ya lo detuve. O sea, si ya te agarraron, porque burocráticamente es más fácil. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que sí se encuentra en las falsas acusaciones? Este es mi modelo. Mi modelo es la falsa acusación, si es falsa acusación, deja rastros en el mundo igual que otro tipo de violencia. Eso quiere decir que quien la está ejecutando es una estrategia que tiene rastros previos a la falsa acusación. Por ejemplo, quien mata a su esposa, no es su objetivo matarla. Su objetivo es controlarla y explotarla. Lo que pasa es que llegó un punto en donde ya no se podía. Si con silencio te controlo con silencio para obtener algo. Si llega un punto en donde ya eso no va llegando, le voy subiendo hasta llegar a la muerte. Eso se llama rastro de violencia feminicida. Cuando hay una falsa acusación, el que acusa falsamente no lo hace de la nada. Te amenazó antes. Ah, muy bien. Por eso es que hay que documentar las amenazas también de los maestros, digo, los papás. Llegó, me gritó que va a haber, documéntelo porque eso será rastro posterior. No significa que porque hay rastro es falsa acusación, sí hay que investigar el caso. ¿Me explico? Pero los patrones, o sea, las falsas acusaciones también tienen un patrón. De manera general yo diría esto, que estaría chido probarlo con matemáticas bayesianas. La violencia interpersonal, la del juicio, la del abuso sexual, es el resultado de una estructura que ya existía previamente. Y esta estructura tenemos que salirnos del ciclo de la violencia. ¿Se acuerdan que había el ciclo de la violencia? Nosotros proponemos en un texto que no es ciclo de la violencia, que es espiral y que no participa nada más el agresor y la víctima, sino participamos todos. Le damos vuelo. Como dice, si está el maestro acá diciéndonos, oye, nos está pasando esto y nadie hace nada al respecto, pues va a pasar más. Y no solamente va a pasar más, va a agarrar más fuerza. Y a la hora que lo queremos detener, algo que tiene fuerza, neta es imposible. Por eso es importante, y regreso, para poder tener un modelo del mundo sobre cómo funciona el abuso sexual, necesitamos educarnos sexualmente. Y eso, si se fijan, es un derecho humano. Un derecho humano es el saber el mundo en el que vivo. Entonces, en concreto, 3 cosas. La falsa acusación siempre es una hipótesis. Pero yo tengo una regla que a lo mejor les puede servir. Yo quien tengo enfrente, le creo. Quien tengo enfrente, el niño, quien sea, porque pues la entrevista, si la persona se está vendiendo como víctima y no lo es, otra vez, yo siempre pienso en los costos. ¿Cuál sería la bronca de que la persona me esté mintiendo y yo le esté creyendo en ese momento? Si le estoy creyendo, pues lo único que está pasando es que estoy gastando mi empatía en alguien que no debería tenerla. Pero pues es mi jale, ¿no? Lo contrario a decir, entonces mejor me pongo así, el costo de que sí sea víctima y yo lo trate así es mucho mayor. Entonces, cuando estás enfrente de una persona, le crees y le crees tanto que parte de la entrevista es ir a buscar los rastros en el mundo de lo que nos dijo. ¿Me explico? Y con esos rastros, entonces, de hecho, acá hay una pregunta. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que dice, escuche esto, que los peritajes, cualquiera, no está hablando de psicológicos, no está hablando de cualquiera, de todos, que solamente se basen en repetir lo que dijo la persona, no es un peritaje. ¿Y cuántos peritajes existen que nomás es repetir lo que dijo la persona? Es más, a veces no es repetir lo que dijo la persona, es a veces repetir lo que el Ministerio Público dijo que dijo la persona. Eso fue lo que pasó en Chile.
En Chile se empezaron a inventar, por ejemplo, la mamá después empezó a salir que había encontrado calzones sangrados de la niña y que dijo que pues en ese momento no se le hizo raro y que los tiró. O sea, evidencia que no tiene nada que ver con los hechos, pero que lo quieren hacer para construir y monstrualizar lo que sucedió, porque así es más fácil ir a juicio. Cuando yo digo que este vato, pues sí hizo algo que es completamente inadecuado, así haya sido por borracho o por pandemia o por lo que sea, no está bien, güey. No está bien, tú eres el encargado de las personas que son menores que tú. Pero las fiscalías, como tienen este peso burocrático, empezamos a volver monstruos a todos o víctimas. Y eso es un guión, eso es una película, esa no es la vida real. La vida real funciona de maneras mucho más complejas y cada caso tendría esas características. Compañera. Buenas tardes. Doctor, mi pregunta es, en el momento en el que, por ejemplo, yo como oficial, me ha tocado algunos casos, en mi experiencia, pues no tengo mucho tiempo en la policía, pero llega un punto donde llegas a un reporte y muchas veces no hay que personalizar esas situaciones y ver a la víctima como víctima, pero se nos olvida que no hay que revictimizarla. Y a veces en los filtros, nosotros somos un filtro, ¿no? O sea, nosotros somos primeros respondientes, la puesta a disposición, pero a veces queda el espacio o hay un espacio donde no se aclara totalmente hasta dónde puede llegar el caso. ¿Por qué? Porque sigue incidiendo el reporte, quiere decir que nuestro trabajo lo hicimos hasta una instancia, pero supongamos que trabajadora social o fiscalía, si se investigó el hecho y no se llega al punto donde no se atiende correctamente a la víctima, caemos en nosotros también en esa desinformación. Claro. Porque, o sea, agradecemos mucho este espacio donde pues yo sé que mis compañeros aquí y todos los que estamos aquí queremos aprender más sobre ese tema, ¿no? Pero sí existe una desinformación en mucha magnitud, en todos los filtros, hablo en el sistema de salud, en la educación. Por ejemplo, nosotros somos oficiales DARE y cuando vamos a una escuela a veces escuchamos comentarios con los niños. Yo sé que ahí ellos tienen su protocolo también los maestros de que documentan y también, por ejemplo, a nosotros se nos llama mucho la atención que sí somos un filtro también, pero tenemos nuestras limitantes. Pues, o sea, podemos trabajar en conjunto, se pueden hacer esas observaciones, pero muchas veces al compartir nosotros esos detalles, caemos en que muchas veces los directores, o sea, no tenemos en sí ese trabajo en conjunto que podemos lograr, no victimizar a los mismos alumnos, no revictimizar la situación que están viviendo y que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo hasta la primera instancia que nos toca, que cómo podemos lograr seguirlo trabajando sin quedarnos ahí, porque muchas veces seguimos recibiendo los mismos reportes y parece como que si nuestro trabajo en realidad no se estuviera haciendo. ¿Por qué? Porque no es nada más nuestra primera instancia, pues. O sea, es un proceso, es un protocolo, como dijeron antes, pero el por qué no se ha logrado ese conjunto todavía, porque aquí sé perfectamente que hay compañeros psicólogos, hay personas especializadas en ese tema y que se debería tener un poquito de más de difusión también por parte de los padres de familia, porque en el sistema educativo, pues como bien dice, no hay educación sexual. A nosotros se nos limita mucho el contacto con los alumnos y obviamente que como somos una autoridad, pues también tenemos un protocolo de actuación, ¿no? Mi pregunta es aquí, ¿cómo podemos llegar al balance para poder trabajar en conjunto con los demás compañeros, poder llevar el proceso así? Yo sé que a lo mejor lo va a tocar más adelante el tema, pero o sea, me podría dar una idea usted de cómo poder darle estructura precisamente a nuestro trabajo en cada uno de los temas de seguridad pública, salud, terapias, cómo vamos a ir en base a eso. Mira, Muchas la gracias. respuesta ayer me preguntaban eso, muy buena pregunta, me estaban preguntando eso precisamente, me estaban diciendo, ya ven que hay bueno, hay un proyecto de justicia cívica, ¿no? De que haya jueces cívicos que resuelvan problemas que no necesariamente lleven a la carga de lo penal. Yo honestamente creo, y bueno, no creo, yo sé que una de las cosas más fuertes que tiene un municipio, pues es su fuerza policial, porque mucho del presupuesto tiene que ver con eso. Y originalmente las fuerzas policiales pues tienen que ver con la seguridad pública y es totalmente válido. Pero yo lo que creo es que tenemos que empezar a construir más personas como tú
que tengan esa necesidad de hacer una intervención comunitaria. Antes de decirte qué se puede hacer, déjame te digo cuál sería la obligación. La obligación del estándar es Ley de Salud Mental del 2022. Dice, la prioridad para poder atender salud mental son grupos históricamente vulnerables. Niños, niñas, personas con discapacidad, ya sabemos, mujeres, interseccionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, ahora Poder Judicial, que cuando haya una persona que caiga en cualquiera de estas categorías, le llaman categorías sospechosas. Sospechosas quiere decir que la sospecha es suficiente como para iniciar una acción, porque vivimos en un mundo en donde sí sabemos que pasa eso, pues. O sea, sí pasa el abuso sexual, sí se explotan niños, sí se maltratan mujeres, sí se trafican adolescentes, sí hay problemas de adicción, o sea, sí existe, pues no podemos actuar como no existe este mundo, que es un poco la idea de lo bayesiano, o sea, la corte, la ley reconoce que vivimos en un mundo injusto y que no solamente es injusto ahorita, sino que tenemos décadas con esa misma injusticia sobre las mismas personas. Entonces eso implica que se tiene que hacer, y aquí viene la palabra importante, desde un enfoque diferencial. El enfoque diferencial dice, los protocolos son para aplicarse de manera situada. Situada es, la teoría es una cosa y situada es este caso que me grita. Y entonces si se fijan, un problema que estamos viendo es que no se hace situada, se hace burocrática. Y entonces ahí te va, ¿qué le da poder? ¿Qué te da poder a ti? ¿Qué le da poder un juez? ¿Qué le da poder a...? La educación en México, con el nuevo modelo, es educación crítica. De hecho, es educación hasta liberadora, ¿no? La educación humanista supone una liberación, porque los nuevos libros lo que hablan son de estructuras de poder, ¿sí o no? Empiezan a hablar de la historia de manera decolonial, empiezan a decir, oye, pues aquí andamos, reconocen las diferencias entre todos y todas. Entonces, en concreto, en instituciones educativas, en instituciones de salud, en instituciones obviamente de procuración y fiscalización de justicia, en instituciones de poder judicial, todos y todas tienen una obligación de atender al más vulnerable y tienen de hecho las herramientas legales para hacerlo. Entonces, hagan de cuenta que tenemos, es como lo que le está diciendo la inteligencia artificial, tenemos una inteligencia artificial bien fregona, pero no sabemos cómo usarla. Todas estas reformas que les estoy diciendo, 2022, no tienen ni 4 años. Todos los protocolos de la Suprema Corte y todas las sentencias asociadas de ellos tienen 15 años. Entonces, mucho, por ejemplo, yo nunca las vi en la escuela. No tenemos dinero, es que no tenemos dinero, no tenemos recursos, no tenemos capacidad moral a veces, porque la moralidad es otra. ¿Qué es lo único que tenemos? Las herramientas que nos dan poder son las ideas y el conocimiento. El conocimiento es el único poder que tenemos. Yo sé que cuando yo hablo de esto digo, no, pero es que yo le digo eso ahí me está diciendo un perito, estaba dando una clase en línea, y me dice, no, es que sí está bien lo que usted me dice, pero es que yo sí le voy y le digo al fiscal, el fiscal me dice que eso es dogmático. Y le digo, ¿y usted ya leyó? No, porque el fiscal, pues es que es más fácil. Es más fácil no hacer nada porque no tienes conocimiento y te mantiene en la oscuridad. Entonces, en concreto, respondiendo a eso, el tema es cada caso. ¿Para qué son las escuelas? Las escuelas son para generar espacios de aprendizaje. ¿Y qué podría aprender la gente en la escuela? Hay un modelo que se llama, por ejemplo, Modelo de Escuelas para la Paz de Naciones Unidas, que dice, cada conflicto es una oportunidad para que toda la comunidad aprenda a resolverlo y no solamente para que no vuelva a pasar. Si pasó es porque hay algo mal en la comunidad. Y si sucede un conflicto, ayudamos entonces a resolver eso otro. Es decir, que tengamos acciones, se llaman transformadoras. Que mi acción no esté pensando nada más en mantener el sistema, sino en transformarlo. ¿Y cómo empieza la transformación? Teniendo un nuevo vocabulario. Y eso es lo que les queremos dar primero, un nuevo vocabulario, porque el hablar diferente caracteriza, si se fijan, pasamos de sexualización, hablamos a conductas sexuales atípicas. Si te fijas, si yo digo conductas sexuales atípicas está raro, pero no estoy diciendo está mal. Estoy invitando a saber por qué es atípico, pero si lo caracterizo, cierro. Y si te fijas, lo que tú me estás diciendo es que el maestro quiere cerrar.
el director quiere cerrar. Y tú dices, no, pero nuestra chamba es abrir. Porque aquí hay algo que apesta, hay que ver qué está apestando. A lo mejor no es este caso, pero a lo mejor es la actitud del maestro de que no quiere que se sepa nada. Que porque si no el sindicato, que porque si no, o sea, me explico. Y yo lo que les digo es, sé que existen esas barreras, pero existen por algo. ¿Por qué le echan tantas ganas para que existen esas barreras? Porque los seres humanos de manera normal estamos diseñados, así lo voy a decir, naturalmente para conectarnos, para organizarnos, para llegar a la verdad y para mejorar lo que estamos haciendo. Ese es nuestro estado natural. La organización y la cooperación es nuestro estado natural. Pero las instituciones, si no funcionan de acuerdo a lo que nosotros, tú eres la institución, usted es la institución, usted está preocupado por sus maestros. Usted se está dando cuenta que esto se está convirtiendo en un arma. Pero también los que van y hacen 6 preguntas, también son la institución. El problema es entonces, repito, cuando digo educación me refiero a educación que te empodere. Y una educación que te empodere es una educación basada en derechos humanos. Nos han quitado la palabra derechos humanos, fíjese usted cómo hay gente que, bueno, es que eso es un mundo ideal, ¿no? Pues se llama leyes. Las leyes son un mundo ideal. O sea, ¿por qué no puedo? O sea, por las leyes meten a gente a la cárcel, ¿no? Porque yo no puedo ver esas leyes como algo que empodere a la comunidad. Entonces, no solamente es lo que tenemos que empezar a hacer es hacer escritos, es lo que yo quiero hacer. Mire, les prometo, al final de esta semana voy a construir una inteligencia artificial con ChatGPT. Hay unos que se llaman GPTs. Los GPTs usa toda la potencia de la inteligencia artificial, pero voy a diseñar una que les ayude a hacer escritos. Que usted le diga, oye, tengo esto, lo que me acabas de decir, ¿cómo le hago? Y que te busque el fundamento y que te eduque y te haga un escrito. Lo que yo quiero es que dejen rastros sobre el mundo. Nosotros nos vamos a morir todos los que estamos aquí, yo no sé si sabían. Perdón, spoiler. Pero lo que dejamos detrás es lo que nos vincula con los demás. Y los escritos tienen poder. Aunque no es lo mismo que me digas que no en un pasillo, a que me digas que no en un correo electrónico. Dejas rastro. Exacto, ya tiene peso en el mundo. Esa madre viva va a vivir más que yo. Exacto, exacto. Usemos, o sea, si el sistema está hecho así, pues usemos el sistema, pero el sistema a veces nos repele, porque decimos, "Ah". Por eso la política un poco se ha convertido en eso. Claro, claro. Tomar café. ¿Qué hizo? Le dio café, dulces de café a los niños. Esperó varios años y ahora China consume más café en el mundo. Ahora, ¿por qué no reformulamos a la estructura de la institución? Porque se vienen elecciones, cambio de gobierno y seguimos atendiendo problemáticas de mete a la cárcel a esta persona, dale una despensa a esta persona, atiende esto y seguimos en el mismo círculo. Yo creo que aquí lo que podemos hacer como servidores o docentes, en mi caso, o investigadores o psicólogos, investigar más, sirve mucho el curso, pero investigar más teorías, ser más empáticos y generar un juicio crítico y tener una regulación emocional, porque si no, vamos a De hacer un caos acuerdo. allá afuera. Y es que sabe que yo creo, o sea, y lo estoy diciendo súper honesto, o sea, a mí me sorprende mucho que tengamos estos espacios para hablar así. Como dices, más en contextos en donde existe como mucha la idea de que no abras temas sensibles porque entonces nos vamos a espantar. No, no, o sea, a mí sí, yo sí lo quiero valorar mucho que estemos aquí porque no sucede muchas veces, porque hay miedo de hablar. Yo creo que hay otra forma de hacer política con nuestros políticos, que es asumirnos todos como corresponsables, no solamente en no exigir, hay que exigir, pero también acompañar y sostener para que la conversación pública se vuelva más productiva. Porque si la conversación pública es me asusto, estoy de acuerdo completamente y no voy a discutir nada, eso no es discusión pública. La discusión pública transforma.
La discusión pública, ahí le va el micrófono, la discusión pública educa. Entonces, yo lo que pensaría y lo que quiero decir es, la verdad es que a mí sí me da mucho gusto que esté pasando esto, porque no sé si esto es una forma distinta de hacer, porque sí se ha convertido la política, honestamente, en un asunto de presentación, y eso siempre va a haber. Pero que podamos estar aquí y hablarnos y decirnos y nos pongan juntos, se me hace tan valioso, porque se está poniendo, bueno, pues la fiscalía lo está poniendo, ¿no? Estamos hablando de manera crítica de las cosas, pero aquí estamos hablando de manera crítica, pues aquí nos pusieron, de hecho, ¿no? El que está poniendo la lana es el municipio, y estamos hablando de cosas que pueden resultar controversiales, pero hay una voluntad política de decir, pues que hablen entre ellos. Eso no es cualquier cosa. Eso es de hecho el momento donde tenemos para participar. Y entonces yo creo que si desatoramos esa forma polarizante de ver las cosas, podemos avanzar hacia eso. Creo que estamos terminando la era de la individualización, también la era del cinismo. Creo que estuvimos mucho tiempo en el cinismo como de, nah, pues no hay nada que hacer, nah, pues ahí sabrán, porque ya estamos sintiéndola más cerca. Porque ya estamos dándonos cuenta de que esto se va a tener, nos vamos a tener que agarrar las manos y no cambiar las cosas, sino resistir lo que se viene. Pensar en el futuro, tener proyectos de plan que piensen en estos chamacos que están ahorita, qué mundo les va a tocar. Y educarlos no para el mundo que es ahorita, sino el mundo que viene. Y yo creo que empieza en las ciudades. Hay que empezar a volver más regional la política, aunque los programas federales finalmente nos tienen agarrados, aunque lo que está pasando geopolíticamente nos tiene así como de que, oh, ¿qué sigue, no? Finalmente es tu vecino, es tu colega, los que nos tenemos que organizar. Entonces, si tenemos esta red y esta estructura, les juro que están ahí todos los sentencias de la Corte, les juro que están ahí todos los reglamentos, les juro que está ahí. Yo lo que propongo es agarrarlas como herramientas y usarlas para transformar la realidad. Iba a comentar algo. Por ejemplo, doctor, usted hasta ahorita nos ha compartido la experiencia que tuvo en Chile. El Sí. alcance que tuvo político de ese caso de abuso sexual y que ahorita lo comparten. ¿Quiere decir que en Chile algo cambió? Sí. Algo Tiene cambió. razón. Tuvo una buena repercusión y una buena salvación para aquella criatura que la estaban satanizando, ¿no? Sí, Y que hoy día ustedes lo comparten. sí, cierto. Entonces, digo yo, pues está fabuloso, ¿no? Sí, sí, cierto. Que de algún modo Chile, que conozco ese país, es cerrado. Duro, Es cerrado. duro. Es duro de Sí, repente. ellos no tienen referentes fuera de Chile. Chile es Absolutamente. Chile. Chile es Chile, exactamente. Entonces, me encanta que cómo estuvo que a ustedes los buscaron para poder participar en un caso tan sonado, monstruoso, abusivo, y que hoy día lo comparten con nosotros. Sensible también públicamente, porque ¿no? sí conozco ese país y realmente es, Fuerte. Esto fue en Viña del Mar. wow. ¿Y tú sabes Viña del Mar? Pero díganme una cosa, o sea, ¿sancionaron a la psicóloga? Ay, sí, es que a poco, o sea, Fíjate buena que pregunta. la psicóloga fue a testificar. sí, doctor, quiero saber. La psicóloga le va el chisme completo, ahí le va el chisme completo. Ya termino este chisme y nos vamos para que descansen. El chisme sabroso. Fue la psicóloga a testificar y, como se lo podrán imaginar, llegó a decir lo que exactamente hizo como si no hubiera hecho nada malo. Ni cuenta se dio la psicóloga Ella que- jamás se dio que cuenta se de lo que equivocó. pasó. O sea, para ella estaba totalmente en lo correcto. Déjenme les doy finalmente una anécdota de lo que pasó en el juicio que estuvo buena. Hubo un momento en donde yo estaba hablando, estaba yo testificando. Los jueces son duros en Chile, ¿no? Pero yo también. Hubo un momento, se los juro. Hubo un momento en donde había una jueza, este es otro caso, fue un caso anterior también, bien duro, bien difícil, de unos policías acusados, bla, bla, bla. Y hay un momento en donde me estaban presionando mucho para hablar. Entonces me decían, es que usted habla muy rápido. Y yo, órale, pues. Y entonces le bajaba de velocidad y casi que me decían, no, pues, pero hable más rápido ahora. Y yo, sí, güey, o sea, déjenme. Entonces lo estaba haciendo y llegó un punto en donde estaba hablando otra vez de debida diligencia. Y el concepto de debida diligencia es un concepto internacional, no es un concepto, pero no lo usan ahí.
Y entonces me dijo, como les estaba insistiendo en eso, como que se sintieron un poquito como ignorantes, pues. Y entonces la juez dijo, ya está siendo repetitivo con eso. Y yo, pues ya no lo vuelvo a decir. Y luego ya está hablando de otra cosa y me dice, no, es que está hablando muy rápido y no le entiendo, no le entendemos, dijo. Y entonces yo, maldita sea, le digo, ¿no me entiende? Y dice la juez, bueno, yo, y me quedo callado. Entonces la juez de ahí le bajó muchísimo, porque dije, oye, ¿por qué estás como juntando a todos en tu trip, no? Y me acuerdo que un momento el fiscal fue solo, haz de cuenta que yo he estado en varios juicios y van con todo su equipo, y él fue solito, como que ni le tenían ganas al caso. Y entonces me pregunta, oiga, porque yo estaba diciendo que realmente la fiscalía no había probado que, no me acuerdo qué dije, pero hicieron una pausa de contradicción. Y entonces fueron al expediente y entonces me dijeron que, ya sé, que yo decía que en realidad no había evidencia de penetración. Y entonces me dijo, ¿quién te dijo eso? Le digo, no, pues es el testimonio del vato y el testimonio de la otra mujer, de la tercera persona que no la habían citado. Que era como si no existiera. La otra dijo, no, pues yo estuve ahí, no hubo penetración. Y el otro dijo, no, pues yo estaba bien borracho y la verdad no tuve ni erección. Y entonces dijo, no, contradicción, él sí dijo que hubo penetración. Y entonces va, saca el expediente y en el expediente dice, tuvimos relaciones sexuales. Y entonces me dice, ándele. Y le digo, híjole, le digo, se me hace que usted, y aquí le recuerdo a todos, porque la jueza estaba, le digo, aquí les recuerdo a todos que las lesbianas pueden tener relaciones sexuales sin penetración. Y los jóvenes entienden relaciones sexuales, pues diferentes a ustedes. Porque las relaciones sexuales, lo que pasa es que vivimos en una patriarcado en donde la relación sexual es lo que tiene que ver con un pene que está ahí. Falocéntrica, le llaman. Falocéntrica. Y entonces la juez dijo, chin, ya como que se sintieron todos así porque si traen su rollo de que están muy educados y todo ese rollo. Todos los países tenemos nuestra bronca. Todos los países lo tenemos. Algo que a mí me ha servido de ir a otros lugares es darme cuenta que son las mismas broncas, pero las perfumamos de manera diferente. Sacar el perfume, deconstruirla para volverlo a construir es necesario. O sea, se requiere el dolor, pues, se requiere la incomodidad para llegar al otro lado. ¿Cómo ven? ¿Nos vamos? Descanse. ¿No? Bueno, Mañana. antes de que se vayan, perdón. Bueno, No se vayan. Avisos parroquiales. primero, sí, esperen. Primero que nada, agradecer su atención y su participación en este segundo día. Mañana continuamos, mismo horario. Solamente pedirles nuevamente, ahorita la salida, si se pueden registrar la salida, y mañana que no se les olvide, aunque lleguemos un poco después, firmar, por favor, porque de ahí, sí, se van a tomar los datos para la acreditación, ¿ok? Que tengan una excelente tarde. Al público en línea les recordamos, ya pusimos el enlace para su registro de asistencia. Los volvemos a compartir. Por favor, abran el formulario.